Argentina, inflación de enero, 6%, un aumento interanual que llegó al 98.8%. El IPC del primer mes del año fue impulsado por el incremento del precio de la carne, algunos precios regulados y la volatilidad de las cotizaciones del dólar. Esto, por supuesto, que genera preocupación en el seno del gobierno en un año electoral, guarismos ciertamente elevados con los que comienza el año 2023. El índice de precios al consumidor marcando un alza del 6%, impactado por el aumento de los alimentos, particularmente del precio de la carne, como así también, tal como consignábamos, por el aumento en muchos de los precios regulados, como así también por la volatilidad que ha tenido el dólar en este primer mes del año 2023. Estos son los datos de enero, los que está publicando a esta hora el INDEC en la República Argentina. Por supuesto que genera inquietud en el seno del gobierno. Este ya es un año electoral y esta es la primera medición que se da a conocer en torno a un índice tan sensible para la economía argentina. La medida interanual se mantuvo muy cerca del 100%, marca un 98.8%. La inflación núcleo, que no incluye precios regulados ni estacionales, avanza en un 5.4%, mientras que el capítulo de alimentos y medidas avanzó en un 6.8%. Por supuesto, datos preocupantes para el gobierno. Sobre todo remarca esta tendencia creciente de los precios luego de las desaceleraciones que se habían registrado en los meses de noviembre y de diciembre. Pero podemos analizarlo ya en profundidad con el reconocido economista y profesor argentino Diego Giacomi, a quien ya recibimos en la pantalla de DirecTV. Profesor, el placer de saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de estos datos que acaba de dar a conocer el INDEC? La primera reflexión que surge en torno a ellos. La primera reflexión es que, muy sencillo, estamos viendo en vivo y en directo que la inflación del 2023 ya es más alta que la inflación del 2022. De hecho, si no me falla la memoria, en enero del año pasado había dado 4.1 y ahora da 6.0. Ahora, yo vengo explicando muy claramente que la inflación es el crecimiento total de la cantidad de dinero bien medida. Entonces acá tenemos que ver que el actual ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, está agrandando los problemas monetarios, está dándole en realidad anabólicos al músculo de la inflación más que todos sus antecesores. ¿Por qué? Concretamente, cuando uno mira los primeros 6 meses del irresponsable, perdón el adjetivo, Sergio Tomás Massa, está haciendo crecer los pasivos monetarios totales del Banco Central, o sea, la cantidad de dinero que emite, a un ritmo promedio mensual del 6.2%. Observando esto, cae de cuajo que la inflación no puede ser más baja que esto. Y si miro los instrumentos cuasifiscales, que esto es una locura, es un invento argentino casi único en el mundo, que el Banco Central emite dinero y paga interés sobre ese dinero que emite. Bueno, eso está creciendo al 7.1, 7.3 promedio mensual. Entonces, y esto, cuando ustedes se preguntan, y Guzmán y Batakis, que vinieron antes que Massa, ¿a cuánto hacían crecer estos dos numeritos que Massa hace crecer redondeando al 6.2, 7.2? Bueno, los hacían crecer al 3.8 y 4.2. ¿Qué quiero decir? Massa está hipotecando el futuro monetario de Argentina, y Argentina, en el promedio de la tendencia de la película 2023-2024, va a tener más inflación que la que tuvo
en el promedio de la tendencia 2021-2022. Yo creo que la inflación del 2023 va a ser más alta que la del 2022. Ya lo está haciendo porque tengo un solo mes para comparar. Enero recién del 2023, 6.0. Enero del 2022, 4.1. Entonces a las pruebas me remito. Los fundamentos monetarios son peores al principio del 2023 que en relación con el principio o comienzo del 2022. Los resultados que se vislumbran son peores en el 2023 que en el 2022 al comienzo. Vamos a tener más inflación que el año pasado. A mí, por ejemplo, el año pasado, 2022, tuvimos una inflación. En el primer semestre, promedio mensual de 5,3. En el segundo, promedio mensual de 6,2. Eso dio un promedio todo el año de 5,7. Todo el año de 5,7. Y la inflación cerró en 95%. El primer mes del año ya da 6.0. Entonces, si uno es benévolo y dice 6.0 se mantiene todo el primer semestre, ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo que armar un ejercicio, creo. Y no es nada tremendista. Estoy diciendo que la inflación te queda donde está ahora. Y en este mismo ejercicio, con los problemas electorales, el rum político, que el próximo gobierno va a tener que sincerar precios distorsionados, que el dólar libre va a volver a subir, se va a ensanchar a la brecha, porque los argentinos en las elecciones siempre nos refugiamos en el dólar. Bueno, si en este ejercicio digo, bueno, en el segundo semestre se va a 7, con lo cual el promedio del año es 6,5, la inflación interanual en este ejercicio cerraría en diciembre del 2023 en 113%. Y la inflación mayor que el 95% del año pasado. Y la inflación promedio anual en 104, mayor que el 72% promedio del año pasado. Entonces, esto es un escenario en el cual nada lo estoy precipitando desmedidamente que se va fuera de control. Realmente, la inflación es un fenómeno primero monetario, después macroeconómico. Y entonces, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar los fundamentos monetarios. ¿Cómo expliqué? La cantidad total de dinero bien medida en Argentina con Sergio Tomás Massa aumenta al 6.2 promedio mensual hoy. 6 meses viene así. Ok. El año con los anteriores ministros eran 4.2. Los instrumentos cuasi fiscales crecen al 7.2. Cuando los comparamos en términos interanuales, en los últimos 3-4 meses, los instrumentos cuasi fiscales le ganan a la inflación por 16, 12 y 13 puntos porcentuales. Para que se entienda, si la inflación es redondeando 100%, los cuasi fiscales están creciendo 115%. Y esto vienen creciendo cada vez más hace 6 meses. ¿Y qué sucede? Esto se tiene que licuar. ¿Por qué? Porque la inflación es una variable que viene a licuar los desequilibrios de la economía argentina. Y claramente, la expansión monetaria no puede ganarle a la inflación por 12, 13, 14, 15 porcentuales, 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos. ¿Qué quiere decir? Que esto se tiene que licuar. Y pongámosle nombre y apellido a la licuadora. Va a haber más inflación. Les tiro un dato. En el 2022, los depósitos a plazo fijo del sector privado, en términos reales, crecieron 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que los depósitos a plazo fijo del sector privado le ganaron por 3 veces, crecieron el triple, que es lo que creció el PBI de Argentina, que va a dar un resultado de más 4.8 aproximadamente. La mitad
estadística, es explicada por el rebote estadístico y el arrastre estadístico que había dejado el 2021 para el 2022. O sea, 2,5 puntos es rum estadístico, otro 2,5 puntos de verdad. ¿Qué quiere decir? ¿A ustedes les parece que en una economía los depósitos pueden crecer 3 veces, 4 veces lo que crece la producción de bienes y servicios? ¿De dónde salen esos depósitos? Nada. Esos depósitos están engordados artificialmente. ¿Y cómo se tienen que licuar? O se licúan con más inflación, con más devaluación o con un gobierno que, como pasó en Argentina en el pasado, el nuevo gobierno venga en el futuro, avance sobre la propiedad privada y una porción de esos depósitos a plazo fijo los cambie por un Bonex, por un bono a largo plazo. En definitiva, cuando miro el balance del Banco Central de la República Argentina y miro por un lado lo que tiene, el activo, los dólares de verdad que tienen, del otro lado miro el pasivo monetario total, que es base monetaria, que es los billetes que están en la calle, más los billetes que están depositados en el Banco Central, más los que están en los bancos, más las LELIQ, los pases, el cuasi fiscal. O sea, cuando miro la deuda con lo que tiene para afrontarla con respecto al público y los tenedores de pesos, ahí surge el tipo de cambio de cobertura. Les cuento, cuando terminó el gobierno de Macri, en realidad el 30 de diciembre del 2019, que en aquel momento el dólar blue estaba a 78, el dólar contado con liqui estaba a 74, el dólar oficial estaba a 62, yo les explicaba, miren, estos tipos de cambio están artificialmente baratos, están regalados el dólar. Todos me decían, Giacomini, estás loco. De hecho, había muchos economistas, tantos criptos de todos como a Juntos por el Cambio, que decían, no, el dólar a 60 está bien. Yo les decía, miren que el tipo de cambio técnico que surge del balance del Banco Central dice que debería estar a 2,29 el tipo de cambio. Y todos me decían, Giacomini, vos estás loco. O sea, yo decía, el tipo de cambio va a ir en la película promedio de la tendencia de mediano plazo a 2,29. Todos me decían, Giacomini, vos estás loco. El dólar oficial está a 62, hace 3 meses estaba a 45, hace 6 meses estaba a 37. Todos dicen que está bien a 60 y vos me estás diciendo que en la película promedio va a ir a 2,29. Bueno, 3 años después, solamente 3 años después, tenemos ese 2,29, es un tipo de cambio en el país de la maravilla, de Walt Disney, ese tipo de cambio. El contado con liqui está 3,65 redondeando, el blue está 3,75 redondeando. Bueno, ¿saben cuánto está ese tipo de cambio hoy en día? Hoy en día el tipo de cambio está 3.000, ese tipo de cambio. A final de año, Tomás había engordado artificialmente las reservas con plata de organismos internacionales y con el Soja 2, ese tipo de cambio estaba a 1.789. Como perdió 1.900 millones de reservas, ahora subió de 1.700 a 3.000. ¿Qué quiero decir? No estoy diciendo que se va a ir a 3.000. Lo que sí estoy diciendo es que en la película de la tendencia promedio de mediano plazo, así como después de 3 años rebasamos el 2,29 el 31 de diciembre del 2019, yo creo que para la próxima administración, yo a mis clientes les digo, cuando piensen sus planes de negocio y piensan en el dólar de verdad, del de mercado que enfrenta oferta y demanda, hay que pensar en un dólar de 4 dígitos, que ojalá que empiece con 1 en el próximo gobierno, en algún momento y no mucho más cercano de lo que la gente piensa, porque los fundamentos del monetario de Argentina están no solamente destrozados, sino que se destrozan a un ritmo
como nunca nadie los destrozó. Giacomini, Y el que esto los cómo destroza posiciona, es Sergio Tomás Massa. esto cómo Sí. posiciona a Argentina en la región. Recién veíamos el índice comparativo respecto a los países en términos de inflación anual, algunos de los principales países de Latinoamérica. ¿Cómo posiciona esto a Argentina dentro de la región, más allá de lo numérico? Y al mismo tiempo, tomando la analogía que usted señalaba, ¿cuánto más anabólico soporta este músculo? Bueno, concretamente, esto no puede ser sorpresa de nadie. Argentina es el país de la región, dejando de lado Venezuela y Cuba, pero suscribiéndome a Sudamérica, dejando de lado a Venezuela, es el país con el peor comportamiento de PBI per cápita en la región en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque es el país que ha hecho crecer el Estado más que ningún otro y tiene un tamaño de Estado mayor que cualquier otro país de la región. Tenemos un Estado que supera 40 puntos del PBI. Bien medido. Esto agobia al sector privado. El sector privado no ahorra en el sistema doméstico, no invierte, no genera trabajo, ni siquiera amortiza el stock de capital creciente. Argentina, su capacidad de generar riqueza, como en ningún otro país, se derrite como helado caliente debajo del sol en la playa. Como consecuencia de esto, Argentina, en comparación con los otros países de la región, no me equivoco en afirmar que es el único país de la región que no tiene moneda. Argentina no tiene moneda, y si vos no tenés moneda, no podés crecer. ¿Y cuál es el problema? Que para tener moneda, los agentes económicos que ahorran, comercian, producen, invierten y consumen, tienen que ahorrar en esa moneda. Si no ahorran en esa moneda, no va a haber nunca moneda. Y Argentina no va a lograr nunca ya que los argentinos ahorren en la moneda emitida por el Estado argentino a través de su agente, el Banco Central de la República Argentina. Porque esto es un proceso que tiene 80 años. No es del kirchnerismo. El kirchnerismo lo acentuó a partir de que la salida de la convertibilidad, Argentina, desde que se salió de la convertibilidad en diciembre del 2021, Argentina acumula más de 23.000% de inflación en el 2022. En 20 años acumula más de 23.000% de inflación. El tipo de cambio bien medido en Argentina por el Blue de 1.370 redondeando, 375. Esto quiere decir que el dólar subió 37.500 punta a punta. Y el problema es que me temo que esto, y no le debería sorprender, todos queremos que tenga solución, pero no la va a tener mientras haya un Estado-nación Argentina, que es el principal, su agente, el Banco Central de la República Argentina, que emiten dinero que ningún argentino quiere y que ninguno ahorra en él. Está claro. Un chico de 18 años que tiene la suerte de vivir con los padres, entonces lo mantienen en Argentina, pobre que tiene 18, 20 años, y como lo mantienen, capaz gana en un trabajo de estudiante $200 por mes, $250 por mes. Bueno, ese chico se ahorra algo, va y le dice, papá, ¿puedo comprar $50? Pero lo hace desde el mes número 1 que consiguió trabajo. Yo también lo hacía a principios de la década del 90. Por fuera de la convertibilidad que empezó en el 91. Yo empecé a trabajar en 1989 con la hiperinflación de Alfonsín con mis 18 años que tenía en aquel entonces. Yo ya, el primer sueldo que cobré, creo que había ahorrado $20, $30 y ahorré en dólares. Esto no tiene vuelta atrás. Giacomini, gracias por estos conceptos y por esta claridad. Apenas conocidos los datos de la inflación correspondientes al mes de enero del año 2023 en la República Argentina. Ha sido muy amable, ¿eh?
un placer enorme estar con ustedes y estoy a su disposición para cuando quieran hablar. Que pase bien. Gracias. Era el economista y profesor argentino Diego Giacomini reflexionando sobre los últimos datos de la inflación en el país que el INDEC acaba de actualizar. Vamos a hacer